Ya definimos el índice de reducción acústica o aislamiento acústico bruto como la diferencia entre los niveles en el local emisor y en el local receptor. Ya hablamos entonces que lo que se va a generar en el local, o lo que se va a registrar, mejor dicho, en el local receptor es lo que hay en el nivel emisor menos lo que aísla el tabique que los divide, más los caminos, el aporte de los caminos secundarios y otros aportes, pero que estos dos últimos términos, dijimos, los vamos a despreciar en el curso como aproximación. Lo que no deja pasar la pared, la pérdida que produce la pared en la intensidad, depende de la masa y de la frecuencia del sonido. Esta conocida ley de la masa nos dice entonces que a mayor masa que tenga la pared, mayor aislamiento va a producir y que sonidos de frecuencias más altas también son mejor aislados. Como vemos, depende esta pérdida de transmisión a través del tabique, depende, decía, fuertemente de la masa y de la frecuencia. La dependencia con la frecuencia ya la analizamos en el video anterior, vemos que efectivamente este aislamiento aumenta con la frecuencia. Mayor frecuencia se corresponde con mayor aislamiento. También definimos el índice de reducción acústica compensado como un promedio del aislamiento para las frecuencias que están en el rango de la música y la palabra. Prestemos atención ahora a la influencia de la masa en este índice de reducción acústica. Tenemos dos paredes del mismo material pero distinto espesor. Va a corresponder también mayor espesor con mayor masa. Y vemos que efectivamente este índice de reducción acústica compensado, RW, es mayor para la pared de mayor espesor, o sea, para la pared de mayor masa. Los distintos materiales tienen distinta masa, tienen distinta densidad, lo que se va a corresponder también con distinto aislamiento. El aislamiento es mayor si la masa del divisorio es mayor. Eso es lo que nos dice la ley de la masa, que se puede aplicar para paredes simples. Si se quiere aumentar entonces el aislamiento, tendré que, para el mismo material, aumentar el espesor o si no, utilizar materiales más pesados. Pero este aumento de peso del divisorio, ya sea usando mayores espesores o usando materiales de mayor densidad, tiene un límite práctico. No puedo generar paredes de mucho peso. Pensemos por ejemplo, en lo que aumentaría el peso del edificio completo y el costo que tendría la estructura para soportar semejante peso. Entonces, cuando no se puede generar más aislamiento poniendo materiales más pesados, hay que recurrir a alguna otra estrategia. Se recurre a los tabiques dobles. En estos tabiques dobles ya no se puede aplicar la ley de la masa y funcionan con otro principio. No producen aislamiento por la dificultad que se genera con esa mayor masa en poner a vibrar la pared, sino que usan otro fenómeno. Están compuestos, como decimos, por dos capas, entre las cuales hay aire o algún otro material elástico. Cada placa es una masa a la cual la onda sonora va a poner en movimiento. El aire entre las placas se comprime fácilmente. La energía sonora lo va a deformar fácilmente. Esto se modeliza entonces de la siguiente manera, como una masa, un resorte en el medio y otra masa. Esto del resorte se refiere a la fácil deformabilidad que tiene el aire o algún otro material elástico que se ponga entre ambas masas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo se produce el aislamiento? La onda sonora llega a esta pared compuesta por la primera capa,
pone a vibrar esta capa, la cual a su vez va a poner en movimiento este aire o algún otro material elástico que hayamos puesto en el medio. La deformación de este aire o de este material elástico consume parte de la energía que venía llevando la onda, por lo cual la vibración que le transmita a la segunda capa va a ser menor. Esta vibración de esta segunda capa es la que se transmite al aire del otro lado. Como es menor la vibración de esta capa con respecto a esta primer capa, porque parte de la energía se consumió en deformar esto que hayamos puesto en el medio, entonces eso hace que el aislamiento de este tabique doble sea mayor al de un tabique simple. Es típicamente utilizado este principio de masa-resorte-masa en lo que se llama construcción industrializada o construcción liviana. Pensemos, habíamos dicho que para el aislamiento necesitábamos una pared de mucha masa, una pared pesada. Uno de los nombres que tiene esta construcción industrializada es también construcción liviana, porque justamente tiene poco peso. Entonces podríamos pensar que va a generar poco aislamiento acústico. Resulta que esto no es así porque, como decíamos, basan el aislamiento en otro principio, en esta masa resorte que consume para deformarse parte de la energía sonora y una segunda masa que se va a mover menos que la primer capa. Típicamente está formada por placas de roca yeso o placa cementicia en la construcción liviana. Las distintas capas están unidas a montantes. Típicamente, en vez de aire para aumentar el aislamiento, se utiliza lana mineral, ya sea lana de vidrio o lana de roca, y luego se pone una segunda placa. En esta diapositiva vemos un detalle del apoyo inferior, lo vemos en corte. Fíjense que en este caso en vez de una placa a cada lado se han utilizado dos placas para dar también mayor masa. Es importante destacar que hay que sellar estos sistemas, en este caso con una masilla, para no permitir el paso de la energía sonora a través, por ejemplo, de esta parte inferior. Como decíamos, en la cámara de aire que queda formada con el montante se suele colocar lana de vidrio o lana de roca para aumentar el aislamiento. Esto que vimos antes, tanto la ley de la masa como el comportamiento de los tabiques doble, vale para tabiques que son continuos, o sea que en toda su superficie está el mismo material. Le vamos a llamar tabiques discontinuos a tabiques como estos que están formados por distintos materiales, por ejemplo, paneles, símil madera, vidrio, puerta. Cada uno de estos elementos de este tabique discontinuo va a tener un aislamiento diferente. Lo que nos preguntamos es, este tabique en su conjunto, este tabique que está formado por distintos elementos, ¿cómo se va a comportar respecto al aislamiento acústico? Está formado por 3 elementos, cada uno de los cuales tiene un aislamiento acústico diferente. ¿A qué valor se acercará el aislamiento acústico del conjunto? Se va a parecer a aquel aislamiento del que hay más superficie. Pensemos en una pared que tiene una pequeña ventana de vidrio. ¿A qué se va a parecer el aislamiento de este tabique en su conjunto? Si la ventana de vidrio es pequeña, el aislamiento del conjunto se va a parecer más al aislamiento de la pared que a la del vidrio. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Hay una expresión que nos permite calcular cuánto va a ser el aislamiento de este tabique en su conjunto en base al aislamiento de cada uno de los elementos que aparecen y a la superficie de cada uno de ellos. Tienen también en el apunte un ábaco que nos va a permitir calcular este aislamiento acústico de estos tabiques discontinuos.
los problemas van a aplicar esta expresión, van a explicar el ábaco y analizando los números que van a obtener como resultado, van a ver la importancia de que los elementos débiles como ventanas de vidrio o puertas sean pequeñas si uno lo que quiere es tener un tabique del mayor aislamiento posible. Hasta aquí entonces aislamiento de ruidos aéreos. El siguiente paso va a ser estudiar el aislamiento de los ruidos de impacto.